En cuestión de solamente minutos te voy a explicar la manera más sencilla de cómo elaborar el resumen de tu proyecto de investigación o de tu tesis. Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal Jonathan Desarrollo de Tesis. Tal como lo viste en el intro del video, te voy a explicar la forma más fácil, súper sencilla de cómo elaborar, cómo estructurar el resumen de tu proyecto de investigación o de tu tesis de grado. Lo que tiene que llevar, lo que no tiene que llevar, vas a ver que es algo muy, pero muy sencillo de comprenderlo, pero antes de ir al detalle, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, al final del video comenta qué tal te ha parecido la información y también qué otro tipo de video te gustaría ver en nuestro canal. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos. Y bien, mis estimados amigos, aquí tenemos un breve resumen. Bueno, tenemos dos ejemplos de cómo ustedes deberían elaborar su resumen. ¿Qué es lo que debería llevar? ¿Qué es lo que no debería llevar? Lo vamos a ver en este video. Bien, voy a empezar diciéndote que para el resumen hay una estructura que siempre te da la universidad y esto delimita la cantidad de palabras que que tú debes utilizar en el mismo. Hay resúmenes que solicitan máximo 150 palabras y hay otros resúmenes en el cual solicitan una mayor cantidad de palabras, que va desde 150 a 300 palabras, pero normalmente esa es la media a nivel general. Bien, entonces aquí tal como te darás cuenta, te tengo un ejemplo de resumen, el cual tiene que tener necesariamente, obligatoriamente, cuál es el objetivo que te llevó a realizar la investigación. En este caso yo lo establecí, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar una propuesta de intervención para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de bachillerato, enfocada en la inteligencia interpersonal e interpersonal de Gardner, para lo cual se analizó conceptos inherentes al tema planteado, así como la relación entre el aprendizaje y las inteligencias personales. ¿Ok? Entonces, lo primero que debes analizar aquí o debes establecer es el objetivo principal que te llevó a realizar esta investigación y de una manera muy, pero muy breve, en esta línea le establecemos el por qué, un justificativo muy, pero muy corto de cuál es el fin de llevar a cabo este objetivo. Bien, esto es como primera parte. Adicionalmente, para la elaboración del resumen como tal, tienes que establecer cómo vas a llevar a cabo el objetivo planteado. En este caso, nosotros le establecimos, para conseguir el objetivo planteado, aquí ya estamos hablando de lo que es la metodología. Ok, ya definiste un objetivo, ya has justificado de una manera muy, pero muy breve en el resumen por qué quieres llevar a cabo ese objetivo, tienes que establecer la metodología, es decir, cómo lo vas a hacer. Aquí le hemos establecido, para conseguir el objetivo planteado, se ha diseñado una propuesta dirigida a 50 alumnos de bachillerato con edades entre 15 a 17 años, con una metodología basada en las inteligencias personales distribuidas en 10 sesiones, lo que contribuirá a la mejora de su rendimiento académico. Entonces, aquí ya le establecemos cuál va a ser el método de trabajo, cómo lo vamos a realizar, bajo qué instrumento lo vamos a hacer. Lo tercero que lo cuarto que debes establecer aquí es qué es lo que esperas de tu proyecto de investigación o del objetivo que vas a realizar con la parte de la metodología. Es decir, una vez que has establecido el objetivo y has mencionado cómo vas a llevar a cabo la consecución de este objetivo, es importante que tú establezcas qué resultados vas a esperar o qué resultados estuviste. Esto es en el caso, qué resultados vas a esperar en el caso de que sea una propuesta de intervención y qué resultados obtuviste en el caso de que sea una investigación de campo o una investigación en el cual el enfoque haya sido cuantitativo y en el cual tuviste que haber analizado determinados datos, determinada información. Para ello, aquí se le estableció, una vez llevado a cabo el programa de intervención, se espera desarrollar las potencialidades de los estudiantes, porque es importante aprovechar los diferentes recursos que tienen los centros educativos. Finalmente, lo que tienes que hacer es establecer a qué conclusión llegaste con tu proyecto de investigación. Por ende, nosotros lo establecimos aquí. En conclusión, el desarrollo de las habilidades educativas con la guía del docente permitirá desarrollar las inteligencias personales en entornos educativos. Bueno, para
Esto no es parte del contenido, pero sí que tiene que ser parte de la estructura del resumen, son las palabras claves. Las palabras claves son aquellos conceptos que nosotros vamos a tratar durante todo el desarrollo de la investigación. En este caso, nosotros vamos a tratar mucho lo que es inteligencia intrapersonal, interpersonal, rendimiento académico, programa de intervención, bachillerato. Entonces, esas son las palabras claves que normalmente tendrían que ser de 3 a 5 palabras como máximo. No se debe exceder de esto. Bien, recapitulando para lo que es la elaboración del resumen, tienes que tener claro cuál va a ser el objetivo de la investigación, por qué lo vas a llevar a cabo, es decir, un pequeño justificativo, cómo lo vas a llevar a cabo, es decir, la metodología que vas a utilizar, los documentos. Luego que hayas hecho el análisis o hayas enfocado lo que es la propuesta, ¿qué resultados obtuviste o qué resultados esperas tener en el caso de que no lo vayas a llevar a cabo dentro de una institución? Finalmente, las palabras claves, que vuelvo y te repito, tienen que ser de 3 a 5 palabras como máximo. Esto, esto es un ejemplo, uno de los ejemplos que te he preparado, en el cual todo está establecido en un solo párrafo. Tal como te darás cuenta, no tiene líneas aparte, es decir, no estaría así. Entonces, todo va unido. Puede ser que en tu universidad te pidan una estructura máxima de, por ejemplo, que no sea en un solo bloque, como tal como estás viendo en pantalla, sino que de pronto te pueden establecer un resumen que esté determinado por 3 párrafos, 3 párrafos de 5 líneas cada párrafo, por ejemplo. Sin embargo, acá yo te he establecido otro resumen que cambia un poco, pero sin embargo contiene la misma estructura. Fíjate, aquí tienen la parte del objetivo, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y las palabras claves. Pero a diferencia del primer resumen, tiene dentro del contenido los subtítulos, en este caso objetivo. Aquí nosotros les establecemos el objetivo, estimar la carga de trabajo físico en obreros de la construcción y su influencia en la salud de los trabajadores, valorando la adaptación funcional a su puesto de trabajo. Una pequeña introducción. La carga de trabajo física hace énfasis a las demandas psicofísicas que enfrenta un empleado en su jornada laboral, siendo importante analizar aquellos aspectos que influyen en el rendimiento de sus actividades laborales. Establecemos lo que es la metodología, ok, ¿cómo lo llevamos a cabo? Se analizaron a 20 obreros de construcción midiendo su frecuencia cardíaca mediante un monitor con sensor óptico bajo criterios de Chamux y Freemax para la penosidad del puesto de trabajo, constatando la percepción de carga física mediante la escala de Borg. Aquí nosotros estamos haciendo énfasis a, a cómo vamos a llevar a cabo esta metodología y los instrumentos a utilizar. En esta sección de acá establecemos los resultados, que es algo muy parecido, sino que ya aquí le identificamos que esto efectivamente son los resultados de tu investigación. Basados en el coeficiente de penosidad de Freemat, se estableció un mínimo de 7 a 32 puntos como máximo, obteniendo que los soberanos, 55%, tienen carga extremadamente dura. Y seguimos los detallando, ojo, no todos los resultados, sino los resultados más relevantes para tu proyecto. Finalmente, hacemos una pequeña discusión que en algunos casos, a diferencia del primer resumen, en el primer resumen no tenía una discusión, pero en este caso sí lo han solicitado. En algunos estudios, el 75% de albañiles presentaron riesgos de sobrecarga física y el 50%, según el índice, un costo cardíaco relativo. Entonces, en teoría, básicamente la discusión sí que es importante poder establecer en el resumen para poder discrepar con con otros resultados. Pero obviamente esto lo vas a tener que hacer de una manera muy detallada y sustentada, es decir, con citas en el apartado de discusiones de tu proyecto de investigación. Aquí simplemente tienes que establecer lo más importante de tu proyecto o qué fue cuáles fueron los datos más relevantes y que aportan valor a la tesis que estás haciendo. Finalmente tenemos el apartado de lo que son conclusiones. Establecemos la monitorización de la frecuencia cardíaca para determinar la carga de trabajo físico. Es un método fiable y junto con la aplicación de la escala de Borg se convierten en herramientas de bajo costo para el cuidado de la salud. Y finalmente terminamos con las palabras claves. En este caso, fíjate que tiene
capacidad de trabajo, frecuencia cardíaca, laboral, obreros, construcción, 5 palabras clave. Para este caso, para este resumen, tenemos 256 palabras y para el resumen de acá me parecía que no sobrepasaba las 150 palabras, pero está en un solo bloque. Aquí no está en un solo bloque, está por párrafos. Y bien, eso básicamente sería todo, mis estimados amigos. Realmente te agradezco mucho el valioso tiempo que te has tomado para ver este video. Si te ha gustado, si te ha servido de algo, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjame en los comentarios saber qué tal te ha parecido esta valiosa información, qué otro tipo de video te gustaría ver próximamente en el canal. No olvides suscribirte, compartir en tus redes sociales y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que te vaya increíblemente genial. Chao.